Hola Miguelonas, hola Miguelones, soy David Canales, guía de la Fundación Atapuerca, y hoy en esta conexión que hacemos desde el Instagram del Museo de la Evolución Humana os quiero hablar sobre el ambiente, el clima en el que vivió Homo antecesor hace unos 800.000 años en la Sierra de Atapuerca. Para hablaros de esto, lógicamente también os voy a dar unos breves apuntes sobre cómo podemos conocer estos datos y qué nos ofrecen los yacimientos para poder hablar de este tema. Por lo tanto, he preparado un pequeño PowerPoint que voy a poner a continuación y nada, vamos a empezar. Se ha asociado la prehistoria al clima frío, ¿no? Cuando pensamos en cómo sería el clima pues en el pasado, en la prehistoria, como decía antes, pues lo asociamos a la edad del hielo, ¿no? Este paisaje que os enseño aquí en este dibujo, en esta ilustración de Mauricio Antón, que es un gran ilustrador científico. Pero esto no es real, esto no es cierto del todo, porque sabemos que ha habido muchas alternancias. Ha habido alternancias de climas fríos y de climas cálidos, y también ha habido alternancias de momentos de gran humedad y momentos de aridez. Todas estas alternancias, tanto a nivel de temperatura como a nivel de humedad, lo que llevan es a que haya extinciones dentro del ambiente y también haya movimientos, ¿vale? Los animales se van a mover en función de las condiciones climáticas. Por eso nosotros pensamos que la península ibérica es un lugar muy importante para estudiar la prehistoria, porque aproximadamente cada 100.000 años había una variación climática, por decirlo así. No sabemos que cada 100.000 años hay una glaciación. Esto se debe básicamente a los ciclos de Milankovitch-Savić, que vienen a decirnos que, Milankovitch-Savić descubrió que cada 100.000 años más o menos varía el eje de la Tierra, ¿no? Y esto es lo que va a producir estos cambios climáticos, como decíamos ahora. ¿Cómo podemos nosotros conocer este cambio en las condiciones de temperatura y de humedad? Bueno, pues se hace básicamente a través del estudio de la microfauna, de la fauna. En especial nosotros estudiamos la microfauna. Obviamente, si te encuentras restos de mamuts o rinocerontes lanudos, sabes que estás trabajando un yacimiento que se depositó en un momento de mucho frío. Y también para nosotros es muy importante la microfauna. Yo creo que hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema, porque los pequeños mamíferos, ratas, ratones, musarañas, estos pequeños mamíferos mutan genéticamente mucho más rápido que los grandes mamíferos, y además son muy sensibles tanto a la temperatura como a la humedad. Por lo tanto, nos van a permitir reconstruir cómo era el clima. Os pongo un ejemplo. En el nivel 8 se han encontrado restos de una ratita llamada Mimomis sabini, ¿no? La famosa Mimomis sabini. Mimomis sabini se extinguió hace 680.000 años, más o menos, en el sur de Europa, y es una rata de agua. Las ratas de agua viven en climas cálidos y en climas húmedos. Por lo tanto, ya tendremos una pista sobre cómo sería el clima. Entonces, vamos a estudiar, como os digo, la microfauna, y también estudiaremos la flora. Claro, la flora los restos de flora son de muy difícil conservación. Así que aquí vamos a tirar de una disciplina llamada arqueobotánica, que se basa en el estudio en estudios que hacemos de microarqueología, o sea, arqueología que se hace con microscopio. Y dentro de la arqueobotánica pues hay varias disciplinas. Por ejemplo, el estudio de los fitolitos. Los fitolitos, digamos que son unos moldes de silicio que se crean, que recubren, por decir así, las células de las plantas, ¿de acuerdo? Y que tienen una buena conservación. Gracias al estudio de estas carcasas, por decirlo así, podemos saber qué especies florísticas había en un sitio. También podemos distinguir entre la raíz, el tallo y la hoja, o sea que vamos a poder saber cuál ha sido su uso, si han sido usadas para comer o si han hecho un lecho para dormir, cosas así. También tenemos la palinología, ¿no? Como pone aquí, el estudio de los pólenes, que para encontrarlos lo que se hace, es el método de flotación, ¿no? Se cogen unas muestras, se ponen en agua y las semillas tienden a flotar.
Como se recubren por exina, por una sustancia llamada exina, que las protege, vamos a poder recuperar estas semillas, estos pólenes, También se estudia la carpología, que es el estudio de las semillas y de los frutos, y la antracología, los carbones, ¿no? Que tengo aquí vosotros estaréis viendo a vuestra derecha, imagino. Pues que dependiendo de la estructura de ese carbón, también vamos a poder reconstruir especies que han sido carbonizadas. Todos estos estudios, aquí por ejemplo en el equipo de Atapuerca, lo hace el equipo de ETEL IUE, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cómo podemos conocer el paisaje, ¿no?, en el que se movían? Lo primero, tenemos que fijarnos en la geografía. La Sierra de Atapuerca se encuentra en España, en la península ibérica, como veis en el mapa de la izquierda, diría no a medio camino, pero bueno, casi a medio camino entre Madrid y Bilbao, entre el centro y la cornisa cantábrica. Y si os fijáis en el dibujo de la derecha, es un lugar en el que confluyen dos cuencas dos de los ríos más importantes de la península ibérica, como son el río Ebro, que desemboca en el mar Mediterráneo, y el río Duero, que desemboca en el océano Atlántico. Entonces nos encontramos en un área geográfica que es clave, porque es una zona de paso, es un cruce de caminos, ¿de acuerdo? Y luego, a nivel geológico, muy importante, tengo aquí un mapa geológico que ha hecho el equipo de geólogos de Atapuerca. Este mapa es de Alfonso Calvo Benito, uno de los geólogos del CENIE y del equipo de investigaciones de Atapuerca. Y luego tenemos una foto aérea de la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca, gracias a estos estudios geológicos, emerge, se forma a finales del Jurásico y el Cretácico. Eso hace 160 millones de años. Estas dolomías y calizas que tenemos en la sierra se van formando momentos en el que esta zona de la que hablamos era un mar interior, era un mar somero, ¿de acuerdo? Pero bueno, hace unos 30 millones de años comienza un proceso geológico llamado orogenia alpina. En este momento pues chocan placas tectónicas, concretamente la placa africana y la placa europea. La meseta se produce un abombamiento en la meseta, o sea, la meseta se eleva y en ese momento emerge la Sierra de Atapuerca. También en ese momento este mar interior que había aquí se va a ir abriendo poco a poco hacia el océano Atlántico, creando lo que hoy en día es la cuenca hidrográfica del Duero. Bien, tenemos por lo tanto eso, hace unos 2 millones de años, esta pequeña formación de calizas y el río Arlanzón. El río Arlanzón, el río Pico y el río Vena, pasando muy cerquita de la Sierra de Atapuerca. Estos ríos lo que van a ser, digamos, luego los responsables de la formación de las cuevas, ¿vale? Aquí tenemos una reconstrucción que encontrábamos en el diario de Atapuerca, en lo que antes era el diario de Atapuerca, de cómo se forman las cuevas, ¿no? En la parte inferior derecha vemos, el agua de los ríos entra en una serie de grietas verticales, se va acidificando ese agua, el agua va disolviendo la roca caliza y se van a ir formando las cuevas. Una vez que las cuevas se abren al exterior, empiezan a recibir materiales exocársticos, o sea, materiales exteriores, en forma de tierra, de piedras, los restos de la flora, los restos de la fauna, nuestros propios restos, las herramientas que hemos ido poco a poco utilizando. La cueva se va poco a poco rellenando y se colmata, ¿no?, como vemos en la parte superior izquierda. Y aquí tenemos lo que nosotros llamamos las estratigrafías. Vamos a ver estos momentos de relleno. A la derecha veis que tengo aquí estratigrafía grandolina. Vemos grandes paquetes sedimentarios, o sea, que forman diferentes estratos. Tenéis que haceros la idea de que para nosotros esto es un libro y cada estrato es un capítulo de ese libro, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir excavando y vaciando la cueva poco a poco. Pero aquí tenemos a la derecha tenemos la estratigrafía del nivel 6 de Grandolina. TD6, trinchera dolina, nivel 6, es el estrato en el que se han encontrado los restos de Homo antecesor, como decíamos, 800, 900 mil años. Y aquí en este trabajo de Isidoro Campaña vemos
diferentes microestratos dentro del estrato. O sea, vemos diferentes entradas, podemos distinguir diferentes entradas de sedimento y podemos ver diferentes momentos de ocupación, momentos en el que han estado los homínidos o que han entrado restos, ya sea con restos humanos, con herramientas de piedra o a veces estériles. Esto para nosotros es muy importante porque a partir de estos estratos sacaremos muestras, estas muestras de pólenes que os he comentado, muestras de micromamíferos, y sabremos exactamente en qué momento se ubica cada muestra, y gracias a esas muestras vamos a reconstruir, como os decía, el clima, ¿no? El paisaje. Por lo tanto, a nivel geológico, desde hace 2 millones de años, la sierra era tal y como veis, aparte de las variaciones hídricas, o sea, de mayor o menor humedad, va poco a poco el río Arlanzón encajonándose en el valle y va dejando, digamos, las cuevas como una especie de terraza, ¿no? Las entradas de las cuevas. ¿Qué sabemos, por lo tanto, después de estas pistas que os he dado? ¿Qué sabemos sobre cómo sería el ambiente, el paisaje que vería el Homo antecessor de hace 900.000 años? Pues mira, nosotros lo asociamos, bueno, veis aquí esta recreación también que ha hecho Mauricio Antón, nos lo imaginamos de la manera que veis, ¿no? Sería un clima mediterráneo, o sea, un clima para una temperatura parecida a la actual que tenemos en la península ibérica, ¿de acuerdo? Los restos de pólenes, de fitolitos, nos han permitido reconstruir bosques de robles que tendríamos en las zonas más profundas del valle y los quejigos más en la zona superior de la sierra. Encontramos restos de almez, y esto se piensa, se han encontrado frutos, de hecho, del almez dentro del nivel 6 de Grandolina, y pensamos que fueron utilizados, que el fruto del almez pues fue ingerido, fue comido por Homo antecessor. Y luego también encontramos restos de gramíneas que aparecerían en los valles. En cuanto a la fauna, pues básicamente se encuentran ciervos, équidos, o sea, caballos, bóvidos, o sea, bisontes sobre todo, y encontramos la famosa megafauna, restos de elefante y de rinoceronte. También carnívoros, pero también observamos cómo la presencia de los carnívoros disminuye cuando los homínidos ocupan un lugar, ¿de acuerdo? Cuando los humanos entramos en un lugar, vemos cómo el Homotherium, la pantera, el león de las cavernas, la hiena, la crocuta crocuta, por ejemplo, la pachicrocuta, esta hiena gigante de Morrochato, dejan de tener tanta presencia y tanto protagonismo en el paisaje, y es asumido por los homínidos. Y bueno, también se encuentran, como os comentaba, restos de micromamíferos, ratas de agua, ratones, musarañas, y también restos de reptiles, ¿de acuerdo? En cuanto a peces, pues peces no se encuentran mucho, sí que se han encontrado sobre todo en el yacimiento de Sima del Elefante, no es el caso del yacimiento de Grandolina, ¿vale? Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido en este corto periodo que duran nuestras conexiones. Hacemos unos breves apuntes, pero ya sabéis que podéis ampliar toda esta información. Nosotros estamos disponibles a través de las redes sociales, y si no queréis usar las redes sociales, podéis venir a visitarnos a los yacimientos de Atapuerca y al Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca desde el 1 de febrero, desde hoy. Y estaremos encantados de conoceros, de charlar y de hablar de todos estos temas. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos, y un saludo muy fuerte. Hasta luego.